Bueno, ahora vamos por nuestro último ejercicio, en el cual pues, nos pide un programa que capture el valor de temperatura de 3 tanques de almacenamiento y determine cuál de ellos registra el mayor grado de temperatura, cuál el menor y las demás posibilidades que se presenten, todos con igual valor de temperatura, dos temperaturas iguales y las mayores, bueno, etc. Borramos lo que hay en pantalla, creamos una variable donde nos va a guardar un vector de tipo vacío, creamos un vector vacío y un ciclo for donde se inicia en 1 hasta 3 porque son 3 tanques. Entonces en la posición en cada posición del vector, cada que haga el ciclo se va a guardar un valor entero de un valor aleatorio que se va a multiplicar, en este caso lo voy a multiplicar por 10 solamente para una temperatura digamos bajita, para que no crear un número tan grande. Vamos a imprimir en pantalla la temperatura y bueno, nos va a decir que la temperatura del tanque, la posición, nos va a mostrar la posición, digamos en la primera vuelta, nos va a decir que la temperatura del tanque 1 es la posición de la variable del vector en la posición 1. Eso es para que nos lo muestre en pantalla. Ahora vamos a determinar la temperatura mayor. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a decir que si ese valor aleatorio de la posición 1 es mayor o igual al valor de la posición 2 y que si también 1 es mayor o igual a 3, se tienen que cumplir estas dos condiciones y esta tercera. Y que si aparte, si la temperatura 1 es mayor o igual a 2 y es mayor o igual a 3 y es diferente de 3, entonces la mayor temperatura corresponde a el valor, la primera temperatura. Pero si R2, entonces va a entrar en esta condición y nos va a imprimir en este valor en pantalla. Pero si no, si es R2 el que es mayor o igual a la temperatura 1 y la temperatura 2 es mayor o igual a la temperatura 3, y fuera de eso R2 es diferente de la temperatura 3, entonces va a entrar en esta condición y nos va a imprimir en pantalla que la mayor temperatura es la guardada en R2. Si no entra en ninguna de estas dos condiciones, entonces quiere decir que la temperatura 3 es mayor a la temperatura 1 y la temperatura 3 es mayor a la temperatura 2 y además la temperatura 3 es diferente a la temperatura 2. Si entra en esta condición, nos va a imprimir en pantalla que la mayor temperatura corresponde a R3. Aquí, entonces, lo que vamos a hacer es determinar la temperatura menor comparando una variable si es menor que las otras dos y que las otras dos son diferentes. Entonces, en la condición si R1 es menor o igual a R2 y también es menor o igual a R3 y también es diferente de 3, entonces nos entra en esta condición y nos dice que la menor temperatura corresponde a R1. Si no entra aquí, quiere decir que R2 es menor, esa temperatura es menor que R1, también es menor que R3, menor o igual a R3 y fuera de eso es diferente, y fuera de eso R2 es diferente de la temperatura de R3. Al entrar en esta condición nos va a imprimir en pantalla que la temperatura menor corresponde a R2. Si no, si R3 es menor que R1 y también R3 es menor que R2, menor o igual a que R2, y a su vez R3 es diferente de R2, entonces va a imprimir en pantalla que la temperatura corresponde a R3.
Ahora vamos a determinar que dos temperaturas son iguales y que estas a su vez son diferentes de la tercera y si las tres son iguales. Entonces, nos dice que si R1 es igual a R2 y que si R1 es diferente de R3, entonces la temperatura 1 y la temperatura 2 son iguales. Si no entra en esta condición, quiere decir que R1 es igual a R3 y R1 es diferente de R2. Quiere decir que la temperatura 1 y la temperatura 3 son iguales. Si no, quiere decir que R2 es igual a la temperatura 3 y que la temperatura 3, y si la temperatura 3 es diferente a la temperatura 1, entonces quiere decir que la temperatura 2 y la temperatura 3 son iguales. Si no entra en esta condición, entonces, si R1 es igual, la temperatura 1 es igual a la temperatura 2 y la temperatura 1 es igual a la temperatura 3, quiere decir que las tres temperaturas son iguales. Y termina nuestro ejercicio y lo vamos a ensayar. Lo ejecutamos y decimos que la temperatura del tanque es 1, que la temperatura del tanque 1 es 2, la temperatura del tanque 2 es 4, la temperatura del tanque 3 es 2. Entonces dice que la mayor temperatura corresponde a 4, que la menor temperatura corresponde a 2 y que la temperatura 1 y la temperatura 3 son iguales. La temperatura 1 y la temperatura 3 son iguales. Seguimos, bueno, pero entonces vamos a quitarle esta opción para que nos deje ver los demás. Entonces 1 se hizo, quiere decir que la 1 y la 3 son iguales y que corresponde a la mayor, la 6, y la menor es la 1. Dice 6, 8, 4, ¿sí? Entonces no hay ninguna igual, ninguna de las temperaturas son iguales, por lo ende nos omite este mensaje. Aquí, bueno, vamos a buscar uno donde las tres temperaturas sean iguales. Bueno, aquí tenemos 2 y 3 son iguales. Aquí no hay ninguna igual, pero bueno, aquí hay la primera, 1 y 2 son iguales. Aquí 2 y 3 son iguales. Y la mayor temperatura corresponde a 9. La menor temperatura corresponde a 2. La menor temperatura corresponde a 2. La menor temperatura corresponde a 6 y 1, 7 y 0. A ver si encontramos una donde todas las temperaturas sean iguales. Bueno, es un número aleatorio. Bueno, aquí salió uno. Las tres temperaturas son iguales. 0, 0 y 0. Las tres temperaturas son iguales. Como podemos ver, nuestro ejercicio pues está realizando básicamente lo que queremos. Esto es todo, compañeros. Un saludo especial a todos mis compañeros, especialmente al docente. Nos veremos en una próxima ocasión.